¿Qué tal, mis amigos de Palpitar Económico? Sean bienvenidos. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Teodoro Tejeda, un gran especialista en el área de la construcción en República Dominicana, a quien damos la bienvenida. Un placer tenerle por acá, ingeniero, de nuevo. Fulvio, para mí es un honor estar aquí y más estar con usted. Ingeniero, Una ¿cómo persona de va? alto nivel. Muchísimas gracias. ¿Cómo va realmente el sector construcción en la República Dominicana? Bueno, fíjate, el sector construcción, de acuerdo a un parte diario que leí ayer en el periódico Listín Diario, dice que el sector construcción disminuyó un 44.3% el año pasado. Eso es en base a un estudio que hizo la Dirección Nacional de Estadística, donde dice que el Ministerio de Vivienda aprobó en el 2024 5.258 permisos para construcción, lo que reflejaba una disminución de un 44.3% del sector construcción. Sin embargo, yo a esa cifra no le doy mucha credibilidad en el sentido de que en este país el 75% de las construcciones son ilegales. Y se ha incrementado el hecho de las construcciones ilegales debido a que la permisología es un trauma. Eso de ventanilla única, de medio ambiente, eso no existe. Mira, yo tengo, para yo solicitar para el corte de un árbol, para una cancha que vamos a hacer, de un árbol, tuve que buscar a mi abogado. Tenemos casi 20 días luchando con eso. No ha habido forma. Por un árbol, ellos dicen que ahí entra el movimiento de tierra, muchísimas cosas. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Realmente la burocracia. no, mira, medio ambiente está como nunca. O sea, hay un caos terrible. Demasiado Sí, hipersensibilidad. pero aparte de eso, también es cierto que hay que decir que la tasa de política monetaria del Banco Central se mantiene en 5.75%, todavía muy alta. Y tú tienes una tasa de interés para un préstamo hipotecario de adquisición de vivienda que a 10 años los bancos te lo tienen, varía, pero básicamente una tasa de un 14.83%. A 20 años se te mete a un 19%, pero si tú vas a coger un préstamo hipotecario para construir, la tasa está por encima del 16%. O sea que realmente cuando las condiciones no son favorables, con $1 al 64 por 1, el sector construcción merma radicalmente. Cuando las condiciones no son favorables o no hay política de facilidad para el sector, de que el encaje legal te baje la tasa de política, por ejemplo, que te baje la tasa de política monetaria a un 2.5 como estaba antes en el 2018, por ejemplo, hasta el 2020. Y entonces que te bajen la tasa de un 16 a un 20 a un 8, eso es diferente. Y que el dólar también, porque cada vez el dólar produce impacto muy fuerte. Ingeniero Teodoro Tejada, en función de su experiencia y de lo que es la realidad del presente en la República Dominicana, ¿es preferible comprar el inmueble que dedicarse a construirlo? Bueno, mira, ambas cosas hay problemas, porque si tú te refieres a comprar el inmueble para alquiler, el IPIN está muy fuerte. O sea, cuando tú tienes apartamentos que tú lo compras como una segunda opción para alquileres y tú tienes que pagar el mantenimiento que está altísimo en todos los condominios, más el IPIN, que es la sumatoria hasta un valor de un 10%, no paga, está exento, pero por encima del valor se paga un 1%. O sea, lo que significa que realmente está un poco alto. Pero
la construcción ahora mismo, el sector construcción, tiene un problema porque si tú construyes y eres promotor, tú vendes, tu empresa vende 10 millones al año, le entran 10 millones al año. Impuesto interno no tiene que ver si de esos 10 millones tú perdiste dinero, no, no. Ellos te cobran el anticipo producto de la entrada del dinero, que es un error garrafal. O sea, a veces hay personas que te entran 20 millones a la empresa y tú gastas 22 porque ha perdido. Y también en el gobierno te entran 22, pero tú trabajas obras que te den 30, 40, entonces tú estás perdiendo, entonces tú tienes que pagar anticipo por eso. Y eso también está tratando, el anticipo está acabando con el sector construcción a nivel privado y a nivel público. Ingeniero, ¿y qué podemos decir sobre el asunto del uso de la mano de obra en la construcción dominicana? Bueno, Trifolio, cuando uno viene aquí, uno tiene que venir muy preparado, pero yo venía tranquilo porque me decían que tú no ibas a estar aquí, porque tenía Un compromiso, ¿no? un compromiso así. Fíjate, he visto someramente lo que dice el periódico de que el CES tiene unas 135 propuestas sobre eso. A mí no me gustan cuando hay tantas propuestas. Yo como planificador y como auditor forense, creo que lo mucho que se escribe de propuestas, casi siempre hay problemas. Pero ellos se enfocan en que hay que modificar lo que es la ley de migración y el reglamento, en el sentido para tratar temporalmente a los trabajadores de la construcción haitiana o la mano de obra haitiana, y en el sector construcción y en el sector agrícola. No obstante, hay que determinar que hay una confusión muy grave. Tratar la mano de obra haitiana en el sector construcción y en el sector agrícola son diferentes. El sector agrícola, tú tienes trabajadores que te trabajan grandes cantidades de tiempo, pero el sector construcción, tú tienes un trabajador que te va a colocar los pisos nomás, que lleva un tiempo, el que te va a colocar los bloques y te pañeta ya no está contigo. Entonces yo he oído, vi ayer por el periódico que Eddie Olivares, ministro de Trabajo, y Carlos Pimentel, director ejecutivo de Contrataciones Públicas, que llegaron a un acuerdo para hacer cumplir la ley y los reglamentos, pero ustedes no pueden llegar a ningún acuerdo si ustedes no han hablado con nosotros, los contratistas. O sea, ustedes están llegando a un acuerdo porque ustedes dos son jefes, porque ustedes creen que son los que más saben del país. No, no, ustedes están equivocados. Y más Eddie Olivares, que está parando obras sin avisar, sin reunirse. ¿Con qué se ha reunido Eddie Olivares? Eddie Olivares le gusta mucho la contradicción y los choques, porque él se crece en los cargos. Él se crece. Entonces él tiene que bajarle un poquito, 2 puntos a su ego y sentarse a dialogar, porque el sector construcción, la mano de obra, es muy compleja. Es más, el doctor Alburquerque, Rafael Alburquerque, que es una persona de alto nivel a nivel de derecho laboral, dice que el sector construcción no tiene que pagar prestaciones. Sin embargo, los jueces te condenan cuando cualquier abogado coge un caso de un trabajador. Pero tú tienes juez aquí que una persona violador de 20 años a 7 años lo saca. Una persona que desde la cárcel intenta matar a David Ortiz, lo sacan a menos de que complicarse y entonces lo matan en un asalto. Entonces, ¿qué tú crees que podemos ver? Mira, aquí no se quiere usar los stakeholders, como dicen los americanos, los involucrados. Los involucrados hay que usarlos, por más que algo que tú creas y por más que tú creas estar pegado con el señor presidente. El presidente Luis Abinader es una persona sencilla. Yo tengo acceso al presidente Luis Abinader. Óyeme, ¿con cuántos presidentes yo he tenido acceso de poder chatear? Con nadie, sin embargo, con el presidente Luis Abinader. Yo lo he hecho. ¿Tú sabes por qué? Porque una persona humana es diferente, no tiene ese ego. Entonces,
Si un presidente es así, su funcionario debe ser más humilde. En definitiva, usted le sugiere al ministro de Trabajo que entienda que en los asuntos controversiales siempre hay tres posiciones, la mía, la suya y la correcta, ¿no? Sí, pero que él nada más cree en la de él. Entonces así no es. Ingeniero, con su permiso vamos a tener que hacer una pausa, pero en breve vamos a regresar para seguir conversando sobre estos y otros temas que resultan del interés. Ya volvemos. Bueno, continuamos este diálogo interesante con el ingeniero Teodoro Tejada, acá en Palpitar Económico. Ingeniero, he oído hablar de un código de construcción en la República Dominicana. Se ha anunciado de que se va a aplicar, de hecho, en las próximas horas, en los próximos días. ¿Usted podría, por favor, irradiarme un poquito de luz? ¿En qué consiste y cuáles son sus beneficios de ese código? Bueno, Trifolio, yo de ese código, nomás me enteré que lo leí el pasado viernes, que salió en los medios, y él dice que tendrá tolerancia cero. Bueno, tolerancia cero, eso yo lo veo importante, tolerancia cero. Pero también hay que entender que él tiene que tener tolerancia cero en sus licitaciones que hace, que son licitaciones con recaudo excesivo, abusivo, que son determinados a un grupo, a un sector muy, muy pequeño. Y entonces, si él se va a manejar con tolerancia cero, con personas que él agarre por los moños, o sea, ahí yo entiendo, yo soy una figura del sector construcción. Como es presidente del CODIA, y aparte de eso me he mantenido sobre el tapete estudiando, soy auditor forense, he estudiado patología y tengo ciertos estudios de planificación. También tengo una maestría en alta dirección pública y en derecho constitucional y derecho público, o sea que yo manejo el tema. Y yo me enteré el viernes de eso que leí por el periódico. Lo leí, pero él dice que tiene varios tomos. Entonces yo no tengo siempre que haya código que se respete y que no se vuelva a repetir lo que pasó en el GFC, eso es correcto. Ahora bien, usted no se opone, ¿verdad?, a que se fiscalice la calidad de las obras que se levantan en el territorio nacional. Mire, hermano Trifolio, yo hasta para vaciar 10 metros de un contenedor, yo solicito el laboratorio que lo pago yo para que cada camión de estos me chequee una probeta. Primero, el revenimiento que lleva, la temperatura, y si el hormigón cumple con eso, con revenimiento de temperatura, proceda, si no, ese camión se devuelve. O sea, yo soy un enamorado de la calidad y mis obras así lo dicen. Entonces, pero que no se haga nomás de anuncio, porque aquí se habla mucho de anuncio. Ese código, bien, ahora, ¿con quién él consensuó ese código? El CODIA no conoce ese código. Él no consensuó ese código con el CODIA. Entonces, podrá decirme, lo consensuó con Acoprovi. Bueno, pero Acoprovi tiene muchísimos empresarios de la construcción que no son ingenieros. ¿Y cómo se explica que un ministro que tiene que ver con edificaciones, con viviendas, no haya realmente realizado ese tipo de consulta? Bueno, yo tengo muy buena relación con el presidente del CODIA y con el CODIA, y yo no he visto que nadie haya hablado de eso. Nadie haya hablado de Mire, eso. a propósito de supervisión... Por ejemplo, Carlos Pimentel, la obra, la ley 4725, la nueva ley de contrataciones públicas del 17 de julio del 2025, que entra en enero a los 6 meses. Él mandó al CODIA y algunos elementos que nosotros pusimos, él lo tuvo en cuenta, otros que para nosotros son
primordiales e importantes lo dejó fuera. Por eso yo voy en un X que escribí el viernes, estaba todavía checándolo hoy domingo, y digo que el nuevo reglamento que se va a hacer para aplicación de esa ley, debe consensuarlo con el CODIA, pero y con los contratistas, pero que las sugerencias que nosotros hagamos, que queden plasmadas, porque él no hace nada con sugerencias y después pone a él lo que él entienda. Porque Carlos es una persona que ha hecho buen trabajo, pero Carlos no es ingeniero. Carlos no es ingeniero. Por eso yo me puse a estudiar alta dirección pública con la competencia de Madrid y un derecho constitucional y derecho público, para yo poder opinar con tanta gente que no son ingenieros, que quieren ser ingenieros y siendo abogados. Y ahí hay el fenómeno del choque, porque las leyes siempre adolecen de algo y los reglamentos. Ingeniero Teodoro Tejada, a propósito de CODIA, de supervisión de obra, de profesionales, no profesionales, ¿en qué está el peritaje que realmente se prometió realizar en la línea del metro que une al kilómetro 9 de la autopista Duarte con los Alcarrizos? ¿Qué ha sucedido? Bueno, el que viene aquí tiene que manejar muchos temas porque yo estaba muy lejos de eso. Bueno, oí que el presidente del CODIA nombró una comisión con una ingeniera, dice él, estructuralista, graduada de la UNAM, dice que es académica de la UAS, yo no la conozco. Ella va a coordinarlo y también está el presidente Cristian Rojas y está el presidente Dolores Núñez, que no sé qué Dolores Núñez es ahí, porque Dolores Núñez es un ingeniero agrónomo y además es presidente provincial del PRM La Romana y director de Cuarón. No sé qué hace ahí, pero realmente yo desconozco eso. A mí me llamaron para que yo sea parte de la comisión. Yo decliné ser parte de la comisión porque yo dirigí la comisión que nombró el CODIA para analizar el metro de Santo Domingo. Entonces, si yo coordiné aquella obra monstruosa, entonces no puedo ser parte de una comisión. En definitiva, es un tema de agenda por cumplir, ¿no? También gente por cumplir. Mira, el metro, esa línea del metro es estructuralmente robusta. Ahora, tiene aspectos que hay que mejorar porque hay aspectos que demuestran que hubo negligencia o falta de supervisión y fiscalización en un espacio que yo vi el informe Juan Luis Ortega presenta mucho acero a la intemperie que no fue calzado ese acero. Y entonces los hormigones presentan texturas diferentes y el señor que es asistente del director de la pared dice que eso se debe a la democratización en la adjudicación de las obras, cosa que yo rechazo categóricamente y creo que más que una torpeza es una payasada, en el sentido de que ese hormigón es un hormigón 450 kilos por centímetro cuadrado y tiene que tener la misma textura. Ahí había que ver lo vaciado que se produjeron y por qué se produce eso. Pero de que hay que hacer ciertas correcciones para la durabilidad de la cosa, hay que hacerla. Hay que hacer un estudio de patología en esos elementos, a ver si está carbonatado o no, porque usted sabe que la carbonatación se produce por el dióxido de carbono, que al entrar con la atmósfera produce el hidróxido y eso produce acidez y mata la alcalinidad del hormigón, que es la que protege el acero, que la alcalinidad debe estar de un pH de un 12 a un 13. Cuando es menos de un 12 a un 13, un 9, se puede hacer un estudio in situ con fenatoleína, que si usted lo echa encima, si el hormigón está carbonatado, el elemento se queda transparente. Pero Bueno, si no está carbonatado, se vuelve color púrpura. En definitiva, ingeniero Teodoro Tejada, hay tareas pendientes, ¿verdad? En términos de supervisión, de profundización, en cuanto a... Sí, pero el metro es seguro, estructuralmente seguro, pero hay que tratarlo.
Ingeniero, en una próxima ocasión se nos quedó un tema ahí en el tintero. Me hubiese gustado saber para qué sirven los departamentos de planeamiento urbano en las alcaldías del país, sobre todo en los principales centros poblados de la República Dominicana, donde el caos, el desorden prevalece. Pero ese tema yo le prometo de que en un próximo encuentro aquí en Palpitar Económico lo vamos a tratar en detalles. Gracias a Dios que en otro encuentro, porque es una bomba. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señores. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias. Sean felices.